El carruaje se balanceaba violentamente sobre las piedras irregulares del camino, y Lady Beatrice Ashford mantenía las manos firmemente entrelazadas sobre su regazo, obligándose a respirar con regularidad. A través de la pequeña ventana, observaba el paisaje de Hertfordshire transformarse gradualmente, las colinas suaves dando paso a bosques más densos. Cada rotación de las ruedas la acercaba a su humillación pública, cuidadosamente orquestada por aquellos que deberían protegerla. Imagina su expresión cuando bajes del carruaje. La voz cruel de su primo Percival aún resonaba en su mente, acompañada por las agudas carcajadas de Lavinia. El gran Marcus Thornton, magnate de las industrias textiles, esperando una novia adecuada y recibiendo. Bueno, a ti. Beatrice cerró los ojos, sintiendo el ardor familiar de la vergüenza subir por su cuello. Desde que quedó huérfana a los 15 años, había sido enviada a vivir con los primos de su difunto padre. Durante 6 largos años había soportado insinuaciones hirientes, risas disimuladas y la exclusión sistemática de todos los eventos sociales importantes. Su crimen era simple e irremediable. Su cuerpo no se conformaba a los delicados estándares de la sociedad. Donde otras jóvenes damas exhibían cinturas de avispa y siluetas esbeltas, ella poseía curvas generosas y una presencia que su tía Eugenia describía como demasiado sustancial. La carta que había precipitado este viaje reposaba dentro de su bolso de terciopelo. Marcus Thornton, un hombre que había construido su fortuna a través de ingenio y trabajo duro en lugar de herencia, había escrito a los Ashford solicitando una presentación adecuada a una joven dama de buena familia. Percival, siempre ávido por ridiculizar a Beatriz mientras simulaba caridad, había decidido que esta sería su obra maestra de crueldad. «Enviaremos a Beatriz», había anunciado durante la cena, 3 semanas antes, levantando su copa de vino como si propusiera un brindis brillante. Después de todo, el señor Thornton no especificó qué tipo de dama deseaba. Será una lección valiosa para ambos. Él aprenderá a ser más específico en sus solicitudes, y querida prima aprenderá su lugar definitivo en el mundo. Beatrice apretó los dedos con más fuerza, sintiendo las uñas presionar contra su piel a través de los guantes de cabritilla. Había considerado negarse, naturalmente, pero negarse significaría continuar viviendo bajo el techo de los Ashford, soportando infinitamente más años de humillación cotidiana. Al menos esta humillación sería pública, final. Quizás, después de su rechazo, los primos se cansarían de ella por completo y la enviarían a alguna propiedad remota donde pudiera vivir en relativa paz. El carruaje disminuyó la velocidad y el corazón de Beatriz se aceleró proporcionalmente. A través de la ventana, avistó los imponentes portones de la propiedad Thornton. No eran los portones antiguos de hierro forjado de las propiedades aristocráticas tradicionales, sino estructuras nuevas de acero pulido, decoradas con patrones geométricos modernos que reflejaban el sol de la tarde. Más allá de ellos, un camino de gravilla serpenteaba a través de jardines impecablemente mantenidos hasta una mansión que combinaba elementos clásicos con una grandiosidad inequívocamente contemporánea. El cochero, contratado específicamente para este viaje, detuvo los caballos ante la entrada principal. Beatriz respiró hondo, ajustando los puños de su vestido de viaje azul marino. Su tía había insistido en que usara sus ropas más sencillas, naturalmente. «No hay necesidad de malgastar tela fina en una misión tonta», había declarado. La puerta del carruaje se abrió, y Beatrice aceptó la mano enguantada del criado que la esperaba. Al bajar, percibió la expresión cuidadosamente neutra en el rostro del hombre, el tipo de máscara profesional que los servidores bien entrenados aprenden a usar. ¿Cuántas veces más vería esa expresión hoy? La neutralidad educada que apenas disimulaba el asombro, o peor aún, la piedad. La puerta principal de la mansión se abrió y Beatrice se preparó mentalmente. Este era el momento. Marcus Thornton surgiría. Vería su figura amplia y sustancial, y la cortesía básica lucharía contra el ultraje en sus facciones. Él enviaría una carta gélida a los Ashford, expresando su indignación por el insulto,
y ella regresaría para enfrentar el triunfo malicioso de sus primos. Pero el hombre que emergió de la mansión no correspondía a la imagen que ella había construido. Marcus Thornton era alto, con hombros anchos que tensaban la tela de su abrigo perfectamente cortado. Su cabello castaño oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos fuertes y masculinos, con líneas alrededor de los ojos que sugerían un hombre que había pasado un tiempo considerable al aire libre. Debía tener aproximadamente 35 años, calculó Beatriz, y había en él una energía contenida, una presencia que captaba la atención. Él bajó los escalones de mármol con pasos decididos, y Beatriz se alzó la barbilla, determinada a enfrentar su rechazo con dignidad. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Marcus Thornton se detuvo ante ella y antes de que Beatriz pudiera procesar sus intenciones, el hombre se arrodilló sobre la gravilla. Sus ojos, de un verde profundo como musgo de bosque, se fijaron en los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. «Lady Beatrice», dijo él, y su voz poseía una cualidad rica y profunda que reverberó a través de ella. «Durante años he buscado una mujer real, no una muñeca de sociedad. Usted tiene el coraje de venir aquí a pesar de la crueldad de ellos. ¿Se casaría conmigo?» Beatrice sintió que el mundo se inclinaba vertiginosamente. Sus piernas temblaron, y por un momento terrible pensó que se desmayaría allí mismo. Las palabras de él no tenían sentido. ¿Era algún tipo de juego cruel? ¿Una burla aún más elaborada que la orquestada por sus primos? «Señor Thornton, yo...» comenzó ella, su voz saliendo ronca. «Sé exactamente lo que sus primos pretendían», la interrumpió suavemente, sacando algo del bolsillo de su chaleco. La luz solar captó el brillo de oro y piedras preciosas. Un anillo. Recibí una carta anónima hace 3 días, alertándome sobre la naturaleza de esta presentación, revelándola como una farsa cruel destinada a humillarnos a ambos. Él sostuvo el anillo entre sus dedos, un objeto magnífico con un zafiro rodeado por pequeños diamantes. Este anillo perteneció a mi madre. Ella era una mujer de fuerza extraordinaria, que crió a 5 hijos sola después de que mi padre falleciera en un accidente en los muelles. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no reside en su conformidad con los estándares arbitrarios de la sociedad, sino en su carácter y coraje. Beatriz se miró a aquel hombre arrodillado ante ella, su mente luchando por comprender. ¿Su madre? 5 hijos sola. Mi familia no nació en cuna de oro, Lady Beatriz. Construí esta fortuna a través de trabajo, no de herencia. Y al hacerlo, aprendí a reconocer la fuerza genuina cuando la veo. Sus ojos recorrieron el rostro de ella, no con el desdén que ella esperaba, sino con algo que parecía peligrosamente cercano a la admiración. Usted cruzó todo Hertfordshire sabiendo que venía para su propia humillación. Hizo eso porque la alternativa era permanecer en un hogar donde no es valorada. Eso, mi señora, es coraje. Pero no me conoce, susurró Beatrice, apenas atreviéndose a creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo puede? Conozco lo suficiente. Sé que perdió a sus padres joven. Sé que sobrevivió 6 años bajo un techo hostil sin perder su dignidad. Y sé, él se levantó con gracia, manteniendo el anillo en alto entre ellos, que usted es exactamente la mujer que he buscado. No deseo una esposa que se desmaye ante el menor contratiempo o que se preocupe solo por las apariencias superficiales. Deseo una compañera con sustancia, con resiliencia real. Lágrimas ardían en los ojos de Beatrice, pero ella las contuvo. Esto podría ser solo otra forma de crueldad, señor. Entonces permítame demostrarle lo contrario. Marcus le extendió el anillo. No necesita responder ahora. Quédese en mi casa como invitada por el tiempo que necesite. Conózcame, permítame conocerla verdaderamente, y entonces decida si cree en la sinceridad de mis palabras. Beatrice miró el anillo, luego a su rostro, buscando señales de engaño o burla. Encontró solo una certeza serena y algo más, algo que hizo que su corazón se acelerara peligrosamente. Había determinación en aquellos ojos verdes, sí,
pero también una vulnerabilidad cuidadosamente guardada, como si él también arriesgara algo precioso en ese momento. ¿Por qué?, preguntó ella finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué haría esto? Marcus sonrió, y la expresión transformó su rostro severo en algo sorprendentemente cálido. Porque he pasado demasiado tiempo construyendo una fortuna y no el suficiente construyendo una vida. Porque estoy cansado de mujeres que me ven solo como un medio de ascenso social, y porque, él dio un paso más cerca, su voz bajando íntimamente, hay algo en sus ojos, Lady Beatrice, una fuerza silenciosa que reconozco porque la veo reflejada en mi propio espejo cada mañana, la fuerza de los supervivientes. La mano de Beatrice tembló ligeramente cuando aceptó la invitación silenciosa de Marcus para entrar en la mansión. Él no ofreció su brazo inmediatamente, ella notó, pero se mantuvo lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia reconfortante mientras subían los escalones de mármol. Era un gesto sutil de consideración, permitiéndole mantener su compostura sin forzar una intimidad que aún no habían establecido. El vestíbulo de la mansión Thornton era una revelación, donde las propiedades aristocráticas tradicionales ostentaban siglos de retratos de ancestros empolvados y mobiliario heredado. Este espacio respiraba modernidad contenida. El techo alto estaba adornado con trabajos de yeso que representaban no escenas mitológicas, sino patrones geométricos elegantes. Una amplia escalera se curvaba con gracia hacia el piso superior, su barandilla de caoba pulida, reflejando la luz que entraba a través de ventanas estratégicamente posicionadas. Mi casa fue construida hace solo 8 años, explicó Marcus, siguiendo su mirada admirada. Tuve la libertad de incorporar tanto belleza como practicidad, no estando atado a las tradiciones de generaciones pasadas. Una mujer de mediana edad surgió de un pasillo lateral. Su postura erguida y vestimenta impecable la identificaban inmediatamente como el ama de llaves. Su cabello grisáceo estaba recogido en un moño severo, pero sus ojos marrones poseían una calidez que inmediatamente contradijo la austeridad de su apariencia. Lady Beatrice, permítame presentarle a la señora Hardcastle, mi ama de llaves y la fuerza organizadora que mantiene esta casa funcionando con eficiencia admirable. Marcus gesticuló respetuosamente hacia la mujer. Señora Hardcastle, Lady Beatrice Ashford será nuestra invitada por tiempo indefinido. Por favor, asegúrese de que la suite azul esté preparada con todo el confort necesario. Los ojos experimentados del ama de llaves recorrieron a Beatrice una única vez, un examen rápido pero completo. Beatrice se preparó instintivamente para el juicio que invariablemente seguía a tales evaluaciones. Pero la señora Hardcastle simplemente hizo una reverencia respetuosa, y cuando alzó los ojos nuevamente, había aprobación genuina en su mirada. Será un placer, señor. Lady Beatrice, bienvenida a la mansión Thornton. Haré que su equipaje sea llevado inmediatamente a sus aposentos. Ella dudó brevemente. Luego añadió con una suavidad maternal inesperada. Imaginé que usted podría desear refrescarse después de su viaje antes de la cena. Proporcionaré un baño caliente y té en sus aposentos, si es de su agrado. Beatrice sintió un nudo apretándole la garganta. Tales consideraciones simples habían sido escasas en los últimos 6 años. Es usted muy amable, señora Hardcastle. Se lo agradezco profundamente. La suite azul posee una vista encantadora de los jardines orientales, añadió Marcus, girándose hacia Beatrice. Pensé que usted podría apreciar la tranquilidad. Los jardines fueron diseñados por mi hermana menor, Margaret. Ella posee un talento notable para crear espacios que parecen al mismo tiempo cultivados y naturales. ¿Su hermana?, repitió Beatrice, aferrándose a este detalle sobre su familia. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Marcus, la menor de los 5. Ella vive aquí conmigo, junto con mi hermana Cordelia y su marido. Mis 2 hermanos, Edmund y Henry, administran nuestras operaciones en Manchester y Liverpool respectivamente. Margaret insistió en transformar cada centímetro de tierra disponible en algo bello. Debo admitir que su talento superó vastamente mis expectativas iniciales.
Mientras la señora Hardcastle se retiraba para supervisar los preparativos, Marcus finalmente le ofreció su brazo a Beatrice. Tras un momento de vacilación, ella lo aceptó, permitiendo que él la guiara a través de un amplio corredor decorado con pinturas que captaban paisajes ingleses, con colores vibrantes y pinceladas audaces. «No colecciono arte por inversión o prestigio», comentó Marcus, notando su interés. «Adquiero solo piezas que genuinamente me conmueven. Creo que si algo no trae alegría o contemplación significativa, no merece espacio en nuestro ambiente diario». Él la condujo hasta una biblioteca que le robó el aliento a Beatrice. Las paredes estaban forradas con estanterías de roble oscuro del suelo al techo alto, repletas de volúmenes en encuadernaciones variadas. No era la colección uniforme y raramente tocada de las bibliotecas aristocráticas tradicionales, sino una compilación ecléctica que evidenciaba un uso real. Algunos libros exhibían lomos gastados, otros poseían marcadores de página sobresaliendo entre sus páginas. «Este es mi refugio», admitió Marcus, soltando su brazo suavemente y gesticulando para que ella explorara libremente. «Cuando las presiones de los negocios o de la sociedad se vuelven excesivas, me retiro aquí». Beatrice se acercó a las estanterías, sus dedos recorriendo reverentemente los lomos. Había volúmenes sobre filosofía, historia natural, literatura clásica y contemporánea, tratados sobre ingeniería y economía. Su colección es extraordinaria y evidentemente bien utilizada. Los libros no deben ser meramente decorativos. Marcus se movió junto a ella, retirando un volumen con cubierta de cuero rojo desgastado. «Este es mi ejemplar de Sentido y Sensibilidad. Mi madre nos lo leía cuando éramos jóvenes, aunque apenas podíamos permitirnos tal lujo. Ella insistía en que la educación y la cultura no eran privilegios exclusivos de los nacidos en cuna de oro». Beatriz aceptó el libro cuando él se lo ofreció, sintiendo el peso de la historia contenida tanto en sus páginas como en su significado personal para él. Su madre parece haber sido una mujer extraordinaria. «Fue la persona más extraordinaria que he conocido». La voz de Marcus portaba una reverencia profunda. Trabajó como costurera, a menudo hasta las primeras horas de la mañana, para asegurar que tuviéramos no solo comida y refugio, sino una educación adecuada. Cuando comencé mi primer emprendimiento comercial a los 19 años, fue con dinero que ella había ahorrado secretamente durante años. Él se movió hasta una ventana amplia que ofrecía vista a los jardines que había mencionado. Beatriz se unió a él y por un momento permanecieron en silencio cómplice, observando las flores organizadas en patrones que parecían al mismo tiempo planeados y orgánicos. «Lady Beatriz», dijo Marcus finalmente, su voz baja pero cargada de intensidad, «necesito que comprenda algo fundamental sobre mi propuesta». Ella se giró para mirarlo, su corazón acelerándose nuevamente. A la luz suave filtrada a través de las cortinas de damasco, podía ver las líneas de determinación grabadas en su rostro, pero también una vulnerabilidad cuidadosamente guardada. «No hago esta oferta por piedad o caridad mal dirigida», continuó él, encontrando sus ojos directamente. «Tampoco la hago por un impulso romántico, basado en la ignorancia sobre quién es usted realmente. La hago porque reconozco en usted cualidades que valoro por encima de todas las otras, cualidades que he buscado sin éxito durante años». «Pero no me conoce», protestó Beatriz suavemente, repitiendo su objeción anterior. «¿Cómo puede estar seguro de algo así?» Marcus se giró completamente hacia ella, y Beatriz percibió cuán cerca estaban ahora. Podía ver los matices dorados en sus ojos verdes, el leve corte de cicatriz en su sien izquierda. «Conozco más de lo que imagina. Antes de responder a la solicitud de los Ashford, hice investigaciones discretas. Supe de su dedicación en educar a los niños de los criados en su propiedad anterior, antes de la muerte de sus padres. Supe cómo gestionaba las obras de caridad de su madre, aun siendo tan joven. Supe que, después de que sus primos asumieran su tutela, intentó continuar esas actividades hasta que se lo prohibieron deliberadamente». Beatrice sintió el calor subir en sus mejillas. «¿Usted investigó mi vida?» «Investigué su conducta y carácter, sí.
Él no demostró vergüenza por la admisión. Soy un hombre de negocios, Lady Beatrice. No tomo decisiones significativas basadas en suposiciones. Y todo lo que descubrí confirmó mi impresión inicial al leer la carta anónima que me alertó sobre las intenciones de sus primos. La carta anónima, murmuró Beatrice, su mente volviendo a aquel detalle curioso. ¿Quién le escribiría tal cosa? Sospecho que alguien en su propia casa, posiblemente un criado perturbado por la crueldad que presenciaba. Marcus hizo una pausa. La carta no solo me informó sobre la farsa planeada, sino que también incluyó observaciones sobre su carácter que despertaron mi curiosidad. Describía a una joven dama que soportaba humillaciones diarias con dignidad silenciosa, que demostraba gentileza a los criados incluso cuando estaba privada de gentileza similar, que mantenía fuerza interior a pesar de años de tratamiento deplorable. Lágrimas ardían en los ojos de Beatrice nuevamente, pero esta vez no eran de vergüenza o dolor, sino de algo peligrosamente cercano a la esperanza. ¿Y eso le fue suficiente? Relatos de segunda mano sobre mis acciones. Fue suficiente para despertar mi interés. Fue suficiente para hacerme desear conocerla personalmente. Él extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocar su brazo, como si pidiera permiso silencioso. Cuando ella no se apartó, sus dedos se posaron gentilmente en su manga. Pero lo que me convenció completamente fue ver su expresión cuando bajó del carruaje, preparada para la humillación, pero determinada a enfrentarla con dignidad. Eso, mi señora, es coraje verdadero. O quizás simplemente desesperación, susurró Beatrice. Coraje y desesperación frecuentemente caminan juntos. Marcus sonrió tristemente. ¿Cree que no conozco esa combinación? Cuando asumí mi primer almacén a los 19 años, enfrenté la ridiculización de comerciantes establecidos que veían en mí solo a un joven arrogante sin cuna apropiada. Fui desesperado y valiente simultáneamente, y esa combinación me forjó en quien soy hoy. Un toque suave en la puerta interrumpió el momento intenso. La señora Hardcastle entró discretamente. Perdone la intromisión, señor, pero los aposentos de Lady Beatrice están listos, y Lady Margaret ha regresado de su paseo matinal. Ella aguarda ansiosamente para conocer a su invitada. Marcus se apartó respetuosamente, y Beatrice sintió simultáneamente alivio y decepción por la ruptura de aquella intimidad creciente. «Excelente. Lady Beatrice permitirá que mi hermana le haga compañía mientras se instala. Ella puede ser exuberantemente entusiasta, debo advertir, pero su corazón es genuinamente bondadoso». Antes que Beatrice pudiera responder, una voz alegre ecoó por el corredor. «Marcus, la señora Hardcastle dijo que tenemos una invitada. Por favor, dime que finalmente». Una joven mujer surgió en la entrada de la biblioteca, deteniéndose abruptamente al avistar a Beatrice. Era pequeña y delicada, con cabello castaño claro recogido en un arreglo casual que sugería más practicidad que vanidad. Sus mejillas estaban sonrosadas, posiblemente por el ejercicio reciente, y había tierra bajo sus uñas, evidencia de trabajo práctico en los jardines. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Beatrice, grandes y expresivos, brillando con curiosidad no disfrazada. «Lady Beatrice». Marcus hizo las presentaciones con evidente afección. «Permítame presentarle a mi hermana, Lady Margaret Thornton, Margaret, Lady Beatrice Ashford, a quien espero convencer de que se convierta en parte permanente de nuestra familia». Margaret prácticamente saltó hacia adelante, cualquier pretensión de decoro formal disolviéndose en entusiasmo genuino. «Oh, estoy absolutamente encantada. Marcus ha estado terriblemente solitario, aunque nunca lo admita». Ella tomó las manos de Beatrice impulsivamente. «Usted debe contarme todo sobre usted durante el té. Tenemos tanto de qué hablar». Y así, rodeada por el calor inesperado de esta familia no convencional, Beatrice sintió las primeras fisuras formarse en las paredes protectoras que había construido alrededor de su corazón durante 6 largos años de aislamiento. La suite azul superó cualquier expectativa que Beatrice pudiera haber cultivado. El aposento era amplio sin ser opresivamente grandioso, decorado en tonos de azul celeste y crema
que creaban una atmósfera de tranquilidad serena. Pero fue la vista a través de las ventanas amplias lo que verdaderamente le robó el aliento. Los jardines orientales de Margaret se extendían en ondas de color y forma, parterres de flores intercalados con arbustos meticulosamente podados, y caminos de piedra que serpenteaban entre fuentes pequeñas y bancos discretamente posicionados. «Es magnífico, ¿no?», Margaret preguntó, uniéndose a Beatrice junto a la ventana. Ella había insistido en acompañarla personalmente a los aposentos, despidiendo a la señora Hardcastle con entusiasmo juvenil. «Pasé 3 años desarrollando el proyecto. Marcus inicialmente pensó que yo estaba desperdiciando tiempo en juegos femeninos, pero cuando vio el resultado final, admitió que había subestimado mi visión». Beatriz sonrió ante la imitación cariñosamente irónica que Margaret hizo de la voz de su hermano. Su dedicación es evidente en cada detalle. Hay una armonía en los arreglos que trasciende la mera decoración. «Oh, ya me gusta usted inmensamente», Margaret declaró, apretando el brazo de Beatrice impulsivamente. «La mayoría de la gente ofrece elogios vacíos, pero usted verdaderamente ha observado. Puedo percibirlo». Ella tiró de Beatriz suavemente hacia un conjunto de sillones dispuestos cerca de la chimenea. «Venga, sentémonos mientras su baño es preparado. Necesitamos conocernos adecuadamente». Beatriz se permitió ser guiada, aún procesando la gentileza espontánea de esta joven mujer. Durante años, las interacciones con otras damas de su edad habían sido caracterizadas por una cordialidad gélida en el mejor de los casos, desdén abierto en el peor. La apertura de Margaret era simultáneamente refrescante y ligeramente desconcertante. «Debo admitir», Margaret comenzó acomodándose en su sillón con una informalidad que habría horrorizado a la tía Eugenia, «que estoy absolutamente encantada por la audacia de Marcus. Él puede parecer todo seriedad y decoro en los negocios, pero hay en él un romanticismo profundamente arraigado que rara vez se permite expresar». «¿Romanticismo?», Beatrice repitió, incapaz de suprimir su escepticismo. «Su hermano condujo investigaciones sobre mi vida y carácter antes incluso de conocerme. Eso difícilmente parece romántico». «Ah, pero no comprende». Margaret se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con fervor. «Marcus aplica la misma diligencia meticulosa a todo lo que valora. Cuando decidió expandir sus negocios a textiles, pasó un año entero estudiando cada aspecto de la industria antes de invertir un solo centavo. Cuando quiso crear estos jardines para mí, consultó a 3 arquitectos paisajistas diferentes y leyó incontables volúmenes sobre horticultura. Su investigación sobre usted no fue fría o calculadora, fue su manera de proteger algo que ya empezaba a valorar». Beatriz consideró esto, su perspectiva sutilmente alterándose. Él mencionó una carta anónima. Sí, aquella carta causó una transformación notable en él. Margaret se levantó, moviéndose hasta una pequeña mesa donde la señora Hardcastle había provisto té y delicados bizcochos de limón. Sirvió 2 tazas con una familiaridad práctica. «Marcus nos la mostró a mí y a Cordelia. Quienquiera que la haya escrito claramente la estimaba a usted y estaba genuinamente preocupado por el tratamiento que recibía». Aceptando la taza de té, Beatrice se permitió considerar esta posibilidad. ¿Quién en casa de los Ashford habría demostrado tal preocupación? Las criadas mantenían una distancia cuidadosa, sin duda instruidas por su tía. El mayordomo, el señor Pemberton, siempre había sido correcto pero distante. Pero estaba la joven camarera Mary, que ocasionalmente demostraba una gentileza furtiva, una sonrisa rápida o asistencia extra al vestir a Beatrice para eventos de los que sería posteriormente excluida. La carta la describía a usted como alguien que soportaba la indignidad con gracia. Margaret continuó suavemente. Alguien que demostraba bondad incluso cuando estaba privada de ella. Marcus quedó profundamente conmovido. Me dijo que deseaba conocer a una mujer capaz de mantener la humanidad en circunstancias que habrían amargado a otras personas. Su hermano ve virtudes donde posiblemente existen solo. Resignación. Beatriz murmuró
mirando fijamente el líquido ámbar en su taza. «¡Tonterías!». La exclamación de Margaret fue tan súbita y enfática que Beatriz alzó los ojos sorprendida. «Perdone mi franqueza, pero debo contradecir tal autosabotaje. La resignación es pasiva, una rendición del espíritu. Usted viajó hasta aquí sabiendo lo que le esperaba. Eso no es resignación, es determinación de enfrentar circunstancias difíciles en sus propios términos». Antes que Beatriz pudiera responder, una batida en la puerta anunció la llegada de criadas cargando baldes de agua caliente. Margaret supervisó los preparativos del baño, con una eficiencia que revelaba experiencia práctica, un contraste marcado con las damas aristocráticas tradicionales que jamás se involucrarían en tales asuntos domésticos. Cuando finalmente quedaron solas nuevamente, Margaret ayudó a Beatrice a quitarse su abrigo de viaje, sus dedos hábiles trabajando los botones con facilidad. «Debo confesar algo», dijo ella mientras trabajaba. «Marcus no es el único que investigó. Tan pronto como él mencionó su venida, hice mis propias investigaciones discretas». Beatrice se giró para mirarla, insegura si sentirse violada o intrigada. «Descubrí», Margaret continuó encontrando sus ojos sin vacilación, «que después de la muerte de su madre, usted continuó sus obras de caridad, aún estando en luto profundo, que educaba a hijos de criados y trabajadores de la propiedad, enseñándoles no solo lectura básica, sino literatura e historia, que cuando una epidemia de fiebre azotó la villa cercana, usted ayudó a cuidar de los enfermos personalmente, sin preocupación por su propia seguridad o reputación. ¿Cómo sabe usted?». Beatriz comenzó. «Tengo corresponsales», Margaret dijo simplemente. «Mujeres que, como yo, encuentran satisfacción en actividades que la sociedad considera inapropiadas para nuestras posiciones. Una de ellas vive en su antigua región y se acordaba bien de su familia». Ella posó sus manos gentilmente en los hombros de Beatriz. «Así que no crea que es meramente tolerada aquí por capricho de mi hermano. Es deseada, valorada, y puedo decir con certeza que ya es admirada». Lágrimas que Beatriz se había contenido durante toda la tarde finalmente desbordaron. Margaret no ofreció falsos consuelos o platitudes vacías. Simplemente abrazó a Beatrice firmemente, permitiéndole finalmente liberar años de dolor acumulado. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Beatriz se apartó sintiéndose simultáneamente exhausta y extrañamente purificada. «Perdóneme, no suelo ser tan... humana», Margaret sugirió gentilmente. «¿Emotiva? ¿Vulnerable?». Ella ofreció su propio pañuelo bordado. Todas cualidades admirables, garantizadas por años de represión forzada. El baño que siguió fue lujoso, de maneras que Beatrice había olvidado que eran posibles. El agua estaba perfectamente calentada, perfumada con lavanda y romero. Margaret insistió en permanecer, conversando animadamente sobre los jardines, sobre su hermana Cordelia que Beatrice conocería en la cena, sobre los habitantes de la propiedad y la región circundante. «Nuestro círculo social es intencionalmente ecléctico», Margaret explicó, mientras Beatrice se relajaba en el agua reconfortante. «Marcus se niega a limitar sus asociaciones solo a aquellos de nacimiento apropiado. Tenemos comerciantes cenando al lado de varones, arquitectos conversando con duques. Inicialmente causó un escándalo considerable, naturalmente, pero Marcus simplemente declara que construyó su fortuna a través del mérito, no de la cuna, y espera que aquellos que frecuentan su casa respeten la misma filosofía». «¿Y ellos respetan?», Beatrice preguntó, genuinamente curiosa. «La mayoría. Aquellos que no consiguen superar sus prejuicios simplemente dejan de ser invitados». Margaret sonrió maliciosamente. «Marcus puede ser notablemente inflexible cuando se trata de sus principios». Después del baño, Margaret ayudó a Beatrice a vestirse para la cena, produciendo de su propio guardarropa un vestido de noche en seda verde esmeralda. «Por favor, use este. Le sentará perfecto con sus ojos». Beatrice dudó, su mano tocando el tejido lujoso. «No puedo aceptar». «Puede y debe. Considere un préstamo entre amigas, si eso alivia su conciencia». Margaret
ya estaba desabrochando el vestido sencillo que Beatriz se había traído. Además, deseo ver la expresión de Marcus cuando la vea debidamente vestida. Él intentará mantener la compostura, naturalmente, pero sus ojos siempre lo traicionan. El vestido le sentaba sorprendentemente bien, aunque Margaret necesitó ajustar algunos alfileres discretamente. Mientras trabajaba, ella mantenía un flujo constante de conversación, aparentemente decidida a hacer que Beatriz se sintiera completamente a gusto. «Cordelia está ansiosa por conocerla», mencionó mientras arreglaba el cabello de Beatriz, con un estilo sencillo pero elegante. Ella se casó hace 2 años con el señor Julian Whitmore, segundo hijo de un vizconde. Julian administra los asuntos legales de Marcus y se ha convertido en parte integral de nuestra familia. «Su familia parece extraordinariamente unida», observó Beatrice. «Nuestra madre nos enseñó que la familia no se define solo por la sangre, sino por la lealtad y el amor verdaderos». Margaret colocó una última horquilla, luego retrocedió para admirar su trabajo. Ella decía que habíamos enfrentado suficiente adversidad juntos para entender el valor real del apoyo mutuo. Un toque en la puerta reveló a la señora Hardcastle, quien venía a anunciar que la cena se serviría en breve. Su mirada aprobó el resultado de las atenciones de Margaret. «Lady Beatrice, está usted absolutamente encantadora. El señor espera en el salón inferior». Al bajar la escalera junto a Margaret, Beatriz sintió que un nerviosismo renovado le apretaba el estómago. La tarde había sido inesperadamente reconfortante, pero ahora se enfrentaría a Marcus de nuevo, esta vez en el contexto de una cena formal con su familia. Marcus aguardaba en el vestíbulo, conversando con un hombre alto de apariencia académica, que Beatriz presumió que era Julian Whitmore. Cuando escuchó sus pasos en la escalera, alzó los ojos y Beatriz presenció exactamente lo que Margaret había predicho. Por una fracción de segundo, su compostura cuidadosamente mantenida vaciló. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras la observaba descender, pero se recuperó rápidamente, acercándose con paso elegante para encontrarla al pie de la escalera. «Lady Beatriz», dijo, su voz ligeramente más ronca que antes, «está usted absolutamente radiante. El verde complementa su tez perfectamente». «Su hermana merece todo el crédito», respondió Beatriz, consciente del rubor que subía a sus mejillas bajo la mirada admirada de él. «Mi hermana tiene un gusto excelente». Marcus asintió ofreciéndole su brazo. «Pero la verdadera belleza no se puede crear, solo realzarla adecuadamente». Mientras él la guiaba hacia el comedor, Beatrice se permitió, por primera vez en años, considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, su futuro podría ser algo más allá de la resignación solitaria. Rodeada por el calor de esta extraordinaria familia, con la fuerza silenciosa de Marcus a su lado, comenzó a vislumbrar una vida que había creído estar eternamente fuera de su alcance. La cena en la mansión Thornton resultó ser una experiencia que desafiaba todas las convenciones sociales que a Beatriz le habían enseñado a esperar. El comedor era espacioso pero acogedor, iluminado no solo por candelabros de cristal, sino también por lámparas modernas, estratégicamente colocadas para crear una atmósfera íntima sin una oscuridad opresiva. La mesa, aunque lo suficientemente grande como para acomodar a 12 personas cómodamente, estaba preparada para solo 6, creando una cercanía que fomentaba una conversación genuina en lugar de una formalidad distante. Cordelia Whitmore compartía la delicadeza física de Margaret, pero donde la hermana menor poseía una energía efervescente, Cordelia exhibía una gracia serena. Su cabello castaño oscuro estaba arreglado con un estilo elegante, pero no ostentoso, y sus ojos color avellana observaban a Beatrice con una inteligencia penetrante atemperada por una evidente amabilidad. Su marido, Julian, poseía una apariencia de estudioso, con gafas de montura fina y modales tranquilos, que inmediatamente hicieron que Beatriz se sintiera a gusto. «Lady Beatriz», dijo Cordelia cuando Marcus hizo las presentaciones, «qué placer finalmente conocerla». Marcus ha sido misteriosamente reticente sobre los detalles, pero Margaret, afortunadamente,
no comparte tanta contención. No soy reticente, solo apropiadamente discreto, corrigió Marcus con humor seco, guiando a Beatrice a la silla a su derecha. Hay una diferencia significativa. La hay, de hecho, asintió Julian, ocupando su lugar al lado de Cordelia. La reticencia implica renuencia a compartir. La discreción sugiere un juicio sobre el momento apropiado. Nuestro Marcus es definitivamente lo último. La facilidad de la interacción familiar creó una atmósfera que contrastaba drásticamente con las tensas cenas en la residencia Ashford, donde cada palabra era medida y evaluada en cuanto a su potencial para el bochorno o la crítica. Aquí había afecto genuino entrelazado con una leve provocación. Se sirvió el primer plato, una sopa de espárragos con textura aterciopelada y sabor delicado. Beatriz notó que los platos, aunque obviamente de calidad superior, no ostentaban escudos ancestrales o decoraciones excesivamente ornamentadas. Eran simplemente hermosos en su elegante funcionalidad. Marcus mencionó que usted hace obras de caridad, comentó Cordelia mientras saboreaban la sopa. Tengo un interés particular en la educación para niños de clases trabajadoras. Es un área escandalosamente descuidada. Cordelia ha establecido una escuela en una propiedad adyacente a la nuestra, explicó Margaret con evidente orgullo. Ella enseña personalmente 3 días a la semana, causando perpetua consternación entre nuestras vecinas más tradicionalistas. Déjelas consternadas, respondió Cordelia con serenidad imperturbable. Sus objeciones se basan en precedentes obsoletos, no en una razón legítima. Si un niño posee la capacidad de aprender, negarle la educación por circunstancias de nacimiento es un cruel desperdicio de potencial humano. Beatriz sintió una admiración inmediata por esta mujer que articulaba convicciones tan cercanas a las suyas propias. Estoy completamente de acuerdo. Tras la muerte de mi madre, intenté continuar las clases que ella había establecido para los niños de nuestra propiedad, pero mis primos consideraron tal actividad inapropiada y la prohibieron explícitamente. Qué tristeza desperdiciar su experiencia de esa manera, observó Julian, su voz denotando una indignación genuina. La educación es la inversión más valiosa que cualquier sociedad puede hacer en su futuro. Julian ha elaborado una propuesta legal para expandir el programa de Cordelia, explicó Marcus, su mirada posándose brevemente en Beatriz, con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Esperamos establecer escuelas similares en otras propiedades bajo mi administración. Sería inestimable tener a alguien con experiencia práctica supervisando tal expansión. El significado detrás de sus palabras no pasó desapercibido. Él no estaba meramente haciendo conversación educada. Estaba pintando un cuadro de un futuro donde Beatriz tendría un papel significativo, un propósito real más allá de meramente soportar la existencia. Ciertamente Lady Beatrice tiene consideraciones más inmediatas, intervino Margaret, aunque sus ojos brillaban con una comprensión conspiratoria. Como acostumbrarse a un nuevo ambiente, conocer a los vecinos, familiarizarse con la propiedad y decidir si puede tolerar a esta familia extraordinariamente poco convencional por un periodo prolongado, añadió Marcus, su voz manteniendo ligereza, pero sus ojos transmitiendo seriedad absoluta. Llegó el segundo plato, cordero asado con hierbas aromáticas, acompañado de vegetales de temporada perfectamente preparados. La conversación fluyó naturalmente a través de diversos tópicos, desde desarrollos políticos recientes hasta descubrimientos científicos que fascinaban a Julian, y hasta un debate animado sobre el mérito relativo de diferentes arquitectos paisajistas que involucró a Margaret apasionadamente. Beatrice se encontró participando con creciente facilidad, sus opiniones no solo toleradas, sino activamente solicitadas. Cuando mencionó haber leído un tratado reciente sobre técnicas agrícolas innovadoras, Marcus se inclinó hacia adelante con interés genuino, haciendo preguntas perspicaces que demostraban un conocimiento impresionante del tema. Mi padre creía que las mujeres debían ser educadas tan rigurosamente como los hombres, explicó Beatriz,
cuando Cordelia expresó sorpresa por su familiaridad con tópicos típicamente considerados masculinos. Él decía que la inteligencia no reconoce distinciones de género, y limitarla artificialmente era una ofensa contra el orden natural. Su padre era un hombre de notable sabiduría, declaró Marcus. Tal filosofía, desafortunadamente, permanece en minoría, pero aquellos de nosotros que la abrazamos debemos trabajar para expandir su aceptación. Marcus argumentó precisamente esto en un debate reciente en el Club de Comerciantes, observó Julian. Causó una considerable agitación entre los miembros más conservadores. «Déjelos agitados», respondió Marcus, haciendo eco del sentimiento anterior de Cordelia. «El progreso rara vez ocurre a través de la conformidad pasiva». Después de la cena, se retiraron a una sala de estar más pequeña, más íntima que los salones formales típicos de las propiedades aristocráticas. Cordelia se sentó al pianoforte, ejecutando una pieza de Mozart con una competencia que evidenciaba años de práctica dedicada. Margaret se instaló junto a la ventana con un trabajo de bordado, aunque Beatriz notó que el patrón que creaba era un diseño geométrico moderno en lugar de florales convencionales. Marcus guió a Beatrice hasta un sofá posicionado para disfrutar tanto de la música como de la vista de los jardines iluminados por la luna a través de las amplias ventanas. Se sentó respetuosamente distante, pero lo suficientemente cerca para una conversación privada bajo la cobertura de la música de Cordelia. «Espero que no haya sido excesivamente opresor», dijo suavemente. «Mi familia puede ser intensamente acogedora y comprendo que tal vez necesite tiempo para ajustarse». «No fue opresor», le aseguró Beatrice, sorprendiéndose por la sinceridad absoluta de sus palabras. «Fue revigorizante». Había olvidado lo estimulante que puede ser una conversación genuina cuando no se está constantemente vigilando cada palabra en cuanto a su potencial de ofensa. Nunca debe vigilar sus palabras aquí. Marcus se giró ligeramente para mirarla más directamente. «Una de las libertades que mi posición no tradicional ofrece es poder crear un ambiente donde las personas se expresen auténticamente. Pero ciertamente no puede estar completamente inmune al juicio social», protestó Beatrice suavemente. «Su posición en los negocios debe requerir ciertas conformidades. En los negocios, sí. Practico la diplomacia necesaria». Su sonrisa llevaba una ironía autoconsciente. «Pero en mi hogar, entre aquellos que elijo para mi círculo íntimo, insisto en la autenticidad. La vida es demasiado breve para desperdiciarla manteniendo fachadas». Julian se les unió, llevando una copa de vino de Oporto para Marcus y una de Jerez para Beatriz. «Disculpe la intromisión, pero Marcus tiene tendencia a monopolizar las conversaciones interesantes. Como abogado me siento compelido a intervenir». «Julian teme que yo pueda decir algo jurídicamente complicado», tradujo Marcus con obvia afección. «Él me ha salvado de múltiples indiscreciones verbales a lo largo de los años». «Solo 2», corrigió Julian, «y ambas fueron fácilmente remediadas con la diplomacia apropiada». Se volvió hacia Beatriz, su expresión volviéndose más seria. «Lady Beatrice, debo mencionar que Marcus me ha solicitado preparar documentos legales específicos. Con su permiso, me gustaría discutirlos brevemente». Beatrice sintió que la aprehensión le apretaba el estómago. «¿Documentos legales?» «Nada siniestro», se apresuró Marcus a asegurar. «Meramente protecciones prácticas. Julian ha preparado un documento garantizando que, independientemente de su decisión final sobre mi propuesta, tendrá acceso a fondos suficientes para establecerse independientemente, si así lo desea». «No comprendo», dijo Beatriz lentamente. «¿Por qué proveería usted tal cosa?» «Porque deseo que su decisión sea completamente libre de coerción financiera», explicó Marcus, su voz con una intensidad que hizo que Beatriz comprendiera cuán importante esto era para él. «Si accede a casarse conmigo, debe ser porque genuinamente desea hacerlo, no porque su situación alternativa sería insostenible». Julian le extendió un documento doblado.
Esto garantiza una renta anual de 500 libras, suficiente para mantenerla cómodamente en una residencia propia con personal apropiado. Es incondicional e irrevocable. Beatrice aceptó el documento con manos temblorosas, apenas logrando procesar lo que estaba escuchando. 500 libras anuales representaban una independencia genuina, libertad del control de sus primos, capacidad de vivir con dignidad en sus propios términos. «Esto es extraordinario», susurró ella. «¿Pero por qué haría usted algo así por alguien a quien apenas conoce?» «Porque la conozco mejor de lo que imagina». Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, y había una vulnerabilidad en sus ojos que ella no había visto antes. «Y porque comprendo perfectamente cómo la falta de recursos financieros puede aprisionar a una persona en circunstancias intolerables. Mi madre enfrentó tales elecciones. Nunca permitiré que alguien bajo mi protección enfrente una imposibilidad similar». «Marcus», llamó Cordelia suavemente desde el pianoforte, «tal vez sea apropiado permitir a Lady Beatrice algo de tiempo para procesar estos acontecimientos. Ha sido un día considerablemente intenso». Marcus asintió inmediatamente, retrocediendo respetuosamente. «Naturalmente. Disculpe mi entusiasmo excesivo. Tengo tendencia a abordar cuestiones importantes con una intensidad que puede ser opresiva». «No fue opresivo», aseguró Beatrice de nuevo, aunque esta vez su voz temblaba ligeramente. «Fue simplemente inesperado. Durante tantos años me había acostumbrado a esperar crueldad o, en el mejor de los casos, indiferencia. Una gentileza de esta magnitud es desconcertante». Margaret se materializó al lado del sofá ofreciéndole un brazo de apoyo. «Venga, déjeme acompañarla de vuelta a sus aposentos. Puede reflexionar en privado, y mañana todo parecerá más claro». Mientras subía la escalera junto a Margaret, Beatrice se permitió mirar hacia atrás una vez. Marcus permanecía en la entrada de la sala de estar, observándola con una expresión que mezclaba esperanza y aprehensión. Cuando sus ojos se encontraron, él le ofreció una pequeña y alentadora sonrisa, luego se giró respetuosamente, permitiéndole privacidad. En sus aposentos, Margaret la ayudó a desvestirse, sus manos hábiles trabajando botones y lazos, mientras mantenía una conversación ligera y reconfortante. Cuando Beatrice finalmente estuvo en su camisón, Margaret dudó en la puerta. «Él dice la verdad, ¿sabe?», dijo suavemente. «Marcus nunca ofrecería algo que no pretendiera honrar completamente. Si dice que desea casarse con usted, es porque genuinamente cree que es exactamente a quien ha buscado». Después de que Margaret se retirara, Beatrice se acercó a la ventana, observando los jardines bañados por la luz de la luna. En sus manos sostenía tanto el documento legal como el anillo que Marcus había ofrecido antes, olvidado en su rechazo inicial a aceptarlo. Por primera vez en 6 largos años, contemplaba un futuro que contenía no solo la supervivencia, sino una genuina posibilidad de felicidad. La mañana siguiente, amaneció con una suave niebla envolviendo los jardines, creando una atmósfera etérea que Beatrice observaba desde su ventana. Había dormido mejor que en años, arrullada no solo por el confort físico de la cama lujosa, sino por la sorprendente sensación de seguridad que permeaba cada rincón de esta casa extraordinaria. El documento legal reposaba sobre el escritorio, al lado del anillo de zafiro que ahora capturaba la luz matinal en facetas brillantes. Un golpe discreto en la puerta anunció a Mary, una joven doncella de facciones amables, que la señora Hardcastle había asignado para asistir a Beatrice. Sus movimientos eran eficientes pero no apresurados mientras preparaba el vestido matutino y ayudaba a Beatrice con su aseo. A diferencia de las criadas en la residencia Ashford, Mary conversaba naturalmente, mencionando que los jardines se veían particularmente hermosos bajo la niebla matinal y que la señora Cordelia a menudo paseaba por ellos antes del desayuno. Cuando Beatrice bajó, descubrió que solo Marcus la aguardaba en la sala de café, sentado junto a la ventana, con un periódico abierto ante él y una taza de café liberando vapor aromático. Él se levantó inmediatamente al verla, doblando el periódico con precisión económica. «Buenos días, Lady Beatrice.
Espero que haya descansado adecuadamente. Su voz poseía una cualidad más suave por la mañana, menos formal que la noche anterior. Mis hermanas no son personas mañaneras por naturaleza. Normalmente tomo café solo, pero su compañía es un presente inesperado y bienvenido. Buenos días, señor Thornton. Beatriz aceptó la silla que él apartó para ella, consciente de cuán cerca estaban en esta intimidad no presenciada. Dormí extraordinariamente bien, debo confesar. Marcus, corrigió él gentilmente, retomando su propio asiento. Si vamos a considerar una unión matrimonial, las formalidades excesivas parecen innecesarias, ¿no concuerda? El uso de su primer nombre creó una intimidad que simultáneamente agradaba e inquietaba a Beatrice. Entonces debe llamarme Beatrice, aunque debo admitir que tal familiaridad requiere un ajuste considerable. Un criado apareció con una selección de panes frescos, jamón en lonchas, huevos preparados de diversas maneras y frutas de temporada. Marcus la sirvió personalmente, atento pero no opresivo, permitiéndole elegir lo que deseaba sin imposición. «Tengo una propuesta para hoy», dijo él cuando ambos comenzaron a comer. «Si está usted inclinada, pensé en mostrarle la propiedad adecuadamente. No solo los jardines de Margaret, aunque son ciertamente dignos de una exploración prolongada, sino también las tierras agrícolas, el pueblo bajo mi administración y, si tuviera interés, la pequeña escuela que Cordelia ha establecido». Beatriz sintió despertar la curiosidad. «Me gustaría mucho. Confieso que tengo dificultad en comprender la extensión completa de sus propiedades solo por las vistas desde las ventanas». «Excelente. Proporcionaré un carruaje abierto, si el clima lo permite. Pero debo advertir», hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad característica, «que tal paseo ciertamente generará comentarios entre el vecindario. Una joven dama soltera visitando la propiedad de un soltero codiciado inevitablemente provoca especulación». «Especulación que presumiblemente desea usted alentar», observó Beatriz, sorprendiéndose por su propia audacia. Marcus sonrió, una expresión que transformó su rostro serio en algo extraordinariamente atractivo. «No soy hombre dado a subterfugios innecesarios. Si pretendo cortejarla adecuadamente, hacerlo bajo observación pública parece más honroso que encuentros secretos que podrían comprometer su reputación. Mi reputación ya está considerablemente comprometida por el simple hecho de estar aquí», señaló Beatrice. «Mis primos ciertamente habrán difundido una narrativa específica sobre las circunstancias de mi llegada. Déjelos hablar». Marcus depositó su taza con decisión controlada. «Su presencia aquí, bajo la chaperona apropiada de mis hermanas, es perfectamente respetable, y cuando anunciemos nuestro compromiso, cualquier especulación maliciosa será silenciada por la realidad de nuestra unión. Cuando anunciemos», repitió Beatrice suavemente, «no sí». Él encontró su mirada sin dudar. «Tengo una esperanza fundamentada de que usted elegirá aceptar mi propuesta, pero reconozco que necesita tiempo para conocerme adecuadamente. No soy tan arrogante como para asumir que mi deseo automáticamente garantiza su consentimiento». La honestidad de él era simultáneamente desconcertante y profundamente atractiva. Beatrice se descubrió deseando creer en esas palabras, en ese futuro que él pintaba con tal certeza tranquila. Después del café, Marcus la guió a través de los jardines hasta donde un carruaje abierto aguardaba, preparado conforme a su instrucción. No era un vehículo ostentoso destinado a impresionar a los observadores, sino un equipo bien construido y cómodo, con asientos tapizados en cuero suave y una capota retráctil que permitía una visión despejada del paisaje circundante. Marcus la ayudó a subir, sus manos firmes y respetuosas, antes de acomodarse a su lado. La cercanía en el espacio confinado del carruaje hizo que Beatriz fuera agudamente consciente de su presencia física, su calor, el sutil aroma a jabón y algo indefiniblemente masculino. Mientras atravesaban los portones de la propiedad principal, Marcus comenzó a narrar la historia de la tierra. Había adquirido la propiedad 8 años antes, cuando todavía era considerado un advenedizo presuntuoso por la aristocracia local.
La tierra estaba en estado deplorable, descuidada por el propietario anterior, que la veía meramente como una fuente de ingresos sin la inversión correspondiente. Pasé el primer año simplemente aprendiendo, explicó Marcus mientras el carruaje seguía por caminos bien mantenidos, flanqueados por campos verdes. Hablé con agricultores que trabajaban la tierra desde hacía generaciones, con sus hijos que habían heredado el conocimiento práctico. Descubrí que poseían una sabiduría extraordinaria sobre la rotación de cultivos, la gestión del suelo, la irrigación eficiente. Simplemente nunca habían tenido un propietario dispuesto a escucharlos. «Y usted los escuchó», dijo Beatrice, la admiración tiñendo su voz. «Los escuché e implementé sus sugerencias. Proporcioné mejores herramientas. Reparé las cabañas que estaban en condiciones vergonzosas. Establecí un sistema de participación en los beneficios que recompensaba directamente su arduo trabajo». Marcus gesticuló hacia los campos donde los trabajadores operaban con eficiencia visible. El resultado fue un aumento dramático en la productividad y, lo que es más importante, en la satisfacción. Los hombres trabajan mejor cuando sienten que su esfuerzo es valorado y recompensado justamente. Pasaron por cabañas que evidenciaban un cuidado inusual. Los tejados estaban en buen estado. Pequeños pero bien mantenidos jardines florecían frente a cada residencia. Los niños jugaban con una apariencia sana y bien alimentada. Varias personas saludaron al reconocer el carruaje de Marcus, y él correspondió cada saludo con una familiaridad genuina, a menudo llamándolos por su nombre. «Usted conoce a sus arrendatarios personalmente», observó Beatrice con creciente sorpresa. «¿Cómo podría administrar una propiedad efectivamente sin conocer a aquellos que la hacen prosperar?» Marcus se giró para mirarla. «Son personas, Beatrice, no meramente recursos a ser explotados. Cada uno posee una historia, aspiraciones, desafíos. Comprender eso me convierte no solo en un mejor propietario, sino en un mejor hombre». La sinceridad absoluta en su voz eliminó cualquier duda remanente de que sus acciones fueran meramente performativas. Este era un hombre que genuinamente creía en la dignidad humana universal, independiente de la clase o posición social. La escuela de Cordelia estaba situada en una construcción de piedra bien conservada que originalmente había servido como granero. Marcus explicó que su hermana había supervisado personalmente la conversión, asegurando que el espacio fuera tanto funcional como acogedor. Grandes ventanas permitían luz abundante, y cuando entraron, Beatrice vio filas de pupitres simples pero resistentes, ocupadas por aproximadamente 20 niños de edades variadas. Cordelia estaba al frente de la sala, escribiendo en una pizarra, pero se giró al escuchar la puerta. Su rostro se iluminó genuinamente. «Marcus, Beatrice, qué sorpresa encantadora. Niños, hagan una reverencia apropiada. Este es el señor Thornton, propietario de estas tierras, y Lady Beatrice Ashford, nuestra invitada especial». Los niños se levantaron al unísono, ejecutando reverencias y saludos con una coordinación que sugería práctica regular. Pero no había servilidad en sus gestos, solo cortesía respetuosa. Sus ojos brillaban con curiosidad saludable. «Continúen con sus estudios», instruyó Cordelia suavemente. «Estaré solo conversando brevemente con nuestros visitantes». Ella se acercó a ellos, limpiándose el gis de las manos en un delantal práctico que protegía su vestido. «Disculpen mi apariencia. Enseñar es una ocupación deliciosamente desordenada». «Está usted absolutamente radiante», aseguró Marcus con evidente afección fraterna. «La pasión siempre embellece más efectivamente que la ornamentación». Cordelia los guió brevemente por la sala, explicando el currículo que había desarrollado. No era meramente lectura y aritmética básica, aunque ciertamente incluía eso. También había historia, geografía, fundamentos de ciencia natural. Libros alineaban los estantes a lo largo de la pared, no volúmenes caros, sino ediciones prácticas cuidadosamente seleccionadas por su contenido educativo. Muchas de estas niñas y niños eventualmente trabajarán en posiciones que requieren alfabetización y aritmética, explicó Cordelia. Pero además de la preparación práctica,
Merecen comprender el mundo más allá de sus circunstancias inmediatas. El conocimiento expande las posibilidades. Beatrice sintió una emoción oprimir su garganta. Era exactamente la filosofía que su propia madre había abrazado, una convicción que Beatrice había intentado honrar antes de ser impedida por sus primos. «Es extraordinario», murmuró ella. «Lo que usted ha logrado aquí es verdaderamente notable. Podría expandirse considerablemente con la asistencia apropiada», dijo Cordelia, sus ojos encontrando los de Marcus con obvio significado. Una persona con experiencia en establecer programas educacionales sería inestimable. Marcus tocó el codo de Beatrice gentilmente. «Dejaremos que Cordelia regrese con sus alumnos, pero espero que haya visto lo suficiente para comprender que aquí un propósito significativo no es negado a aquellos dispuestos a abrazarlo». Continuaron el paseo, visitando el pueblo donde Marcus era claramente respetado y genuinamente apreciado. Comerciantes lo saludaban con familiaridad, madres sosteniendo bebés agradecían las mejoras que él había implementado, hombres ancianos sentados fuera de la taberna local alzaban jarras en un saludo amistoso. «No es usted solo un propietario para ellos», observó Beatriz mientras regresaban al carruaje. «Es usted parte de su comunidad. Aprendí temprano que la riqueza acumulada a través de la explotación es frágil y moralmente corrupta». Marcus la ayudó a subir de nuevo, luego se acomodó lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. La prosperidad genuina y sostenible requiere que todos prosperen juntos. La jornada de regreso a la mansión fue más silenciosa, pero no incómoda. Beatrice procesaba todo lo que había presenciado, reconciliando la realidad de este hombre extraordinario con las expectativas que había albergado sobre los hombres de riqueza y posición. «Tiene preguntas», dijo Marcus finalmente, no como una interrogación, sino como una observación. «Puedo ver pensamientos trabajando detrás de sus ojos». Beatriz se giró para mirarlo directamente. «¿Por qué me eligió a mí? Con todo lo que ha construido, sus principios, su posición, ciertamente podría haber elegido entre mujeres que traerían conexiones ventajosas, alianzas útiles». Marcus sostuvo su mirada, y había una vulnerabilidad en esos ojos verdes que hizo que el corazón de Beatrice se acelerara. «Porque pasé años construyendo un imperio material, pero descuidando construir una vida que hiciera tal imperio significativo. Las mujeres que me buscaban veían solo riqueza, oportunidad de ascenso social. Ninguna veía al hombre detrás de los logros». Él hizo una pausa, su mano moviéndose como si deseara alcanzarla de ella, pero deteniéndose respetuosamente. Cuando leí aquella carta anónima, describiendo a una mujer de fuerza silenciosa que soportaba la adversidad con dignidad, que mantenía la bondad a pesar de la crueldad sistémica, reconocí algo esencial. Reconocí un alma que comprendía que el verdadero valor no reside en la aprobación social o la conformidad externa, sino en el carácter interno y la integridad personal. «Usted romantiza lo que puede ser simplemente resignación», susurró Beatriz, pero su voz carecía de convicción. «No», dijo Marcus firmemente. «He visto resignación en ojos de hombres derrotados por la vida. Sus ojos contienen determinación, fuerza que simplemente aguarda la oportunidad para expresarse plenamente. Deseo ser aquel que le ofrece tal oportunidad, no por caridad, sino por reconocimiento mutuo de almas complementarias». El carruaje se detuvo frente a la mansión, pero ninguno de ellos se movió inmediatamente. En aquel momento suspendido, Beatrice se permitió verdaderamente considerar lo imposible, que este hombre extraordinario genuinamente la veía, la valoraba, la deseaba no a pesar de sus circunstancias, sino por la fuerza que tales circunstancias habían forjado en ella. «Necesito más tiempo», dijo ella finalmente, su voz apenas más que un susurro. «Tiene todo el tiempo que necesite», aseguró Marcus, bajando primero y extendiéndole su mano para ayudarla. «No hay prisa. Construir una base sólida para una unión matrimonial requiere paciencia y comprensión mutua genuina». Pero cuando sus dedos tocaron los de él, Beatriz sintió una chispa de algo que trascendía las consideraciones racionales, algo que sugería que tal vez su corazón
Ya comenzaba a tomar una decisión que su mente aún dudaba en abrazar completamente. Los 3 días siguientes se desarrollaron con una calidad onírica que Beatriz apenas se atrevía a creer que fuera real. Cada mañana despertaba en su suite azul con una incredulidad momentánea, esperando que la gentileza que la rodeaba resultara ser una ilusión cruel. Pero consistentemente, la realidad se confirmaba a través de pequeños gestos que se acumulaban en evidencia irrefutable de aceptación genuina. «Estoy diciendo», interrumpió Beatrice, levantándose para encararlo directamente, «que me gustaría aceptar vuestra propuesta, no porque mis primos me forzaran, sino por el reconocimiento gradual de algo que ella había creído imposible, un hombre que la veía verdaderamente, no a través de las lentes distorsionadas del prejuicio social, sino con una claridad extraordinaria que penetraba hasta la esencia de quien ella realmente era». Durante los 2 días siguientes, mientras Julian trabajaba para obtener la licencia especial y preparar los documentos legales necesarios, Beatrice se encontró observando a Marcus con una nueva perspectiva, buscando fallos o inconsistencias que revelarían engaño bajo la superficie aparentemente genuina. No encontró ninguna. Al contrario, cada interacción revelaba capas adicionales de carácter que solo profundizaban su creciente admiración. A la mañana siguiente de su aceptación, Marcus se despertó antes del amanecer para acompañar personalmente a un grupo de trabajadores que reparaban un tejado dañado en una casa de campo familiar en la propiedad. Cuando Beatriz bajó para el café, la señora Hardcastle comentó casualmente que el señor frecuentemente participaba en tales trabajos, insistiendo en que la comprensión práctica de las necesidades de sus arrendatarios era esencial para una administración efectiva. Algunos propietarios envían a sus agentes y nunca se ensucian las propias manos. La ama de llaves había observado con evidente aprobación en su voz. El señor Thornton cree que si va a pedir a otros que trabajen en su tierra, debe estar dispuesto a trabajar junto a ellos. Cuando Marcus regresó unas horas después, con manchas de barro en sus botas y el cabello revuelto por el viento, Beatriz sintió un nudo en el pecho. Él no había realizado tal trabajo para impresionarla o crear una apariencia de virtud. Lo había hecho simplemente porque era quien era, principios traducidos consistentemente en acciones. Cordelia se involucró entusiastamente en los preparativos, aunque la boda sería una ceremonia discreta, por elección deliberada. «No necesitáis un espectáculo elaborado para validar una unión», había dicho ella cuando Beatriz había expresado preocupación por la modestia de la celebración. «Necesitáis solo testigos que verdaderamente os amen y deseen vuestra felicidad. Todo lo demás es vanidad social». Margaret, por su parte, asumió la misión personal de asegurarse de que Beatriz tuviera un vestido adecuado. «No aceptaré objeciones», había declarado cuando Beatriz intentó protestar. «Tenéis derecho a sentiros hermosa en vuestro día de boda, y mi modista producirá algo que complementará perfectamente vuestra gracia natural». El vestido, cuando llegó la mañana de la ceremonia, era una obra maestra de elegante simplicidad. No las capas excesivas de encajes y ornamentaciones que caracterizaban los vestidos de novia tradicionales, sino seda color crema con delicados bordados en hilos plateados que captaban la luz suavemente. El corte realzaba la figura de Beatriz sin restringirla incómodamente, celebrando sus curvas en lugar de intentar esconderlas. «Estás absolutamente deslumbrante», había susurrado Margaret cuando Beatriz se emergió de sus aposentos completamente preparada. Lágrimas brillaban en los ojos de la joven. Marcus se quedará sin palabras. La pequeña capilla en la propiedad era una estructura de piedra simple que servía tanto a los trabajadores como a la familia Thornton. Bancos de madera desgastada atestiguaban décadas de uso y modestos vitrales filtraban la luz solar de la tarde en patrones coloridos sobre el suelo de piedra. No había flores elaboradas ni decoraciones ostentosas, solo discretos arreglos de rosas blancas de los jardines de Margaret. Cuando Beatriz entró junto a Cordelia, quien generosamente se había ofrecido a acompañarla hasta el altar,
Sus ojos encontraron a Marcus inmediatamente. Él la esperaba junto al sacerdote, vestido formalmente de impecable negro que enfatizaba sus anchos hombros y postura confiada. Pero cuando la vio, su compostura cuidadosamente mantenida vaciló visiblemente. Sus ojos se agrandaron, y Beatriz vio la emoción cruzar su rostro tan intensamente que sintió que sus propias lágrimas amenazaban con brotar. Julian estaba a su lado como testigo, y detrás de ellos se sentaban aproximadamente 20 personas, una mezcla ecléctica que representaba perfectamente la filosofía de Marcus. Estaban Edmund y Henry, sus hermanos que habían viajado apresuradamente desde Manchester y Liverpool al recibir la noticia. También estaban la señora Hardcastle y varios miembros senior del personal de la propiedad. Había vecinos que Marcus consideraba amigos genuinos, independientemente de sus posiciones sociales, y había, conmovedoramente, 2 niños de la escuela de Cordelia que aparentemente habían implorado presenciar la boda de su benefactor. Beatrice recorrió el corto pasillo con pasos que comenzaron vacilantes, pero se volvieron progresivamente más firmes. Cuando alcanzó a Marcus, él extendió su mano con un gesto que temblaba ligeramente, revelando que incluso su confianza característica estaba penetrada por la emoción del momento. «Estás extraordinaria», murmuró él cuando ella puso su mano en la suya, sus palabras audibles solo para ella. No hay palabras adecuadas. El sacerdote, un hombre mayor de rostro amable que claramente conocía bien a Marcus, comenzó la ceremonia con apropiada simplicidad. Sus palabras sobre el compromiso matrimonial enfatizaban la sociedad, el respeto mutuo y el apoyo a través de las vicisitudes de la vida, resonando con la filosofía que Marcus y Beatrice habían discutido durante sus conversaciones de los últimos días. Cuando llegó el momento de los votos, Marcus se volvió para mirarla completamente, sus manos sosteniendo las de ella con una firmeza que transmitía simultáneamente fuerza y vulnerabilidad. Sus votos fueron tradicionales en estructura, pero personalizados en la entrega, cada palabra pronunciada con una intensidad que hizo sentir a Beatrice como si solo estuvieran ellos dos en la capilla. Yo, Marcus Jonathan Thornton, os tomo a vos, Beatrice Catherine Ashford, como mi legítima esposa, para tener y mantener desde este día en adelante, para bien o para mal en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amar y estimar hasta que la muerte nos separe. Cuando llegó su turno, Beatrice descubrió que su voz, que había temido que fallara, emergió clara y firme. Había poder en pronunciar esas palabras, en elegir deliberadamente este futuro, después de años de no tener ninguna elección sobre las circunstancias de su vida. Yo, Beatrice Catherine Ashford, os tomo a vos, Marcus Jonathan Thornton, como mi legítimo marido, para tener y mantener desde este día en adelante, para bien o para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amar y estimar hasta que la muerte nos separe. El anillo que Marcus deslizó en su dedo era el de su madre, el zafiro capturando la luz de las velas y los vitrales con un brillo profundo. Beatrice sintió el peso no solo del metal y la piedra preciosa, sino del significado que conllevaba, el legado de una mujer extraordinaria, pasado a aquella que su hijo había elegido como pareja. «Os declaro marido y mujer», el sacerdote anunció con evidente satisfacción. «Señor Thornton, podéis besar a vuestra novia». Marcus dudó brevemente, sus ojos buscando los de ella con una pregunta silenciosa. Beatrice asintió casi imperceptiblemente, y él se inclinó, sus manos enmarcando su rostro con una delicadeza que contrastaba con la fuerza obvia de su cuerpo. El beso fue casto, apropiado para un entorno público, pero incluso ese breve toque envió una conciencia a través de ella que prometía profundidades de intimidad aún por explorar. Cuando se separaron, modestos aplausos llenaron la capilla, y Beatriz vio que muchos de los presentes se limpiaban las lágrimas discretamente. Margaret lloraba abiertamente, sin vergüenza alguna, e incluso Julian, típicamente contenido, sonreía con genuina satisfacción. La celebración que siguió fue deliberadamente sencilla, realizada en el jardín oriental de Margaret, donde se habían dispuesto mesas bajo un clima perfectamente despejado.
No había una orquesta elaborada, solo un músico local tocando alegres melodías con un violín. La comida era abundante pero no ostentosa, platos preparados con ingredientes locales que celebraban una deliciosa simplicidad sobre una presentación excesiva. Marcus mantuvo a Beatrice cerca durante toda la celebración, pero no posesivamente. Su mano reposaba ligeramente en su espalda, una presencia reconfortante pero no restrictiva. Él la presentó a cada persona presente individualmente, compartiendo detalles específicos que demostraban un conocimiento genuino sobre sus vidas y circunstancias. «La señora Beatrice debe conocer al señor Harrison», dijo él, guiándola hacia un hombre mayor con manos callosas de trabajador. «Él administra nuestras operaciones de cultivo desde hace 15 años y posee un conocimiento sobre la rotación de cultivos que supera cualquier tratado académico que haya leído». El hombre se sonrojó bajo el elogio, pero encontró los ojos de Beatriz con una dignidad que ella respetó inmediatamente. «Mi señora, felicidades. El señor Thornton ha elegido bien, todos podemos verlo». Tales interacciones se repitieron continuamente, cada una revelando algo más sobre el hombre con el que acababa de casarse. Marcus no solo conocía los nombres de sus trabajadores, sino detalles sobre sus familias, aspiraciones, desafíos, y lo que es más importante, trataba a cada persona con un respeto genuino que trascendía completamente las barreras de clase. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo en tonos de oro y rosa, Marcus encontró un momento para guiar a Beatrice a una parte más privada del jardín, lejos de las risas y conversaciones de los invitados restantes. «¿Cómo os sentís?», preguntó él, volviéndose para mirarla a la suave luz del atardecer. «Ha sido un día considerable. Me siento como si me hubiera despertado en una vida que pensé que estaba más allá de mi alcance», admitió Beatriz, permitiéndose apoyarse ligeramente contra él cuando él abrió sus brazos en una invitación silenciosa. «Todavía espero despertarme y descubrir que fue un sueño elaborado». «No es un sueño». Sus brazos se cerraron alrededor de ella con una seguridad que no era opresiva. «Es el inicio de una vida que construiremos juntos, basada en el respeto mutuo y una verdadera sociedad». Beatriz levantó los ojos para encontrar su mirada. «Tengo miedo de decepcionaros, de no ser la mujer extraordinaria que imaginasteis». «Imposible», dijo Marcus firmemente, «porque no os imaginé como algo que no sois. Os vi claramente desde el principio. Vuestra fuerza, vuestra compasión, vuestra inteligencia, todas reales, todas extraordinarias, precisamente porque fueron forjadas a través de una adversidad que habría destruido a personas más débiles». Él se inclinó, su frente tocando la de ella. «Beatriz, os prometo que dedicaré cada día a asegurar que nunca dudéis de vuestro valor, no a través de palabras vacías, sino a través de acciones consistentes que demostrarán cuánto os valoro». «Y yo prometo», respondió Beatrice, sus manos moviéndose para reposar sobre su pecho, sintiendo el firme latido de su corazón bajo sus palmas, «que lucharé contra la voz interior que me dice que no merezco esta felicidad, que abrazaré la vida que ofrecisteis con la valentía que reconocisteis en mí». Permanecieron así, mientras la luz se desvanecía gradualmente, dos sobrevivientes que habían encontrado refugio el uno en el otro. A su alrededor, los sonidos de la celebración continuaban, pero en ese momento existían en una burbuja privada donde el futuro se extendía lleno de posibilidades. «Debo advertiros», dijo Marcus finalmente, un rastro de humor asomando en su voz, «que Cordelia ya está planeando una expansión de sus programas educativos, presumiendo que contará con vuestra asistencia, y Margaret ha mencionado un proyecto para crear un jardín adicional que aparentemente requiere sensibilidad femenina apropiada para realizarse adecuadamente». Beatriz se rió, un sonido que la sorprendió por su genuina espontaneidad. «Parece que me he casado no solo con un hombre, sino con toda una familia de incorregibles decididos. Es parte del paquete, me temo». Marcus se apartó ligeramente, tomando su mano y llevándola a sus labios. «Pero os aseguro que os amarán tan fieramente como yo». Cuando regresaron a los invitados restantes,
Beatrice sintió una transformación fundamental dentro de ella. Durante años, había existido en un estado de supervivencia cautelosa, guardando cada pensamiento y emoción contra el potencial de dolor adicional. Pero aquí, rodeada de aceptación genuina y valorada por quien realmente era, se permitió comenzar a imaginar una vida donde no solo sobrevivía, sino que verdaderamente florecía. Marcus Thornton, con su extraordinaria mezcla de fuerza pragmática y vulnerabilidad emocional, había ofrecido más que protección de sus crueles primos. Había ofrecido una visión de sociedad donde ella sería una verdadera igual, donde su inteligencia y compasión no solo serían toleradas, sino activamente cultivadas y celebradas. Y Beatrice, que había aprendido durante años de adversidad que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él, había elegido abrazar esa visión completamente. El futuro permanecía incierto en muchos aspectos, pero una cosa era absoluta: ella ya no enfrentaría desafíos sola. A su lado estaba un hombre que la había visto, la había valorado y la había elegido deliberadamente. Pensó mientras observaba a Marcus reírse de algo que Edmund había dicho, su mano aún sosteniendo la suya con suave firmeza, exactamente el tipo de inicio que siempre había deseado, pero nunca se había atrevido a esperar. Y por primera vez en incontables años, se permitió creer que quizás finalmente merecía precisamente esto.